Gracias. El ambiente natural y sus ecosistemas son el principal insumo para la supervivencia del ser humano. Preservar nuestra naturaleza y mejorarla es una obligación humana para nuestra supervivencia. Proponemos como uno de los principales ejes de acción la protección no nada más de la montaña, sino del sistema montañoso de nuestro municipio, porque hay que tomar en cuenta toda la cuenca que esto conlleva. Proponemos también la creación de una red de 3 grandes parques urbanos, el Parque Agua Azul, el Cerro de las Cruces y Las Peñas, vinculados a los muy escasos existentes en las áreas urbanas. Necesitamos también una actualización sobre los programas de manejo de la zona costera, que incluye la zona federal marítimo terrestre. El problema de la recolección y el manejo de los residuos sólidos deberá de volver a ser operado por el ayuntamiento, ya que no ha dado resultado el haber concesionado ese servicio. La reserva territorial es necesaria para soportar cualquier programa de desarrollo y requerirá la intervención decidida del gobierno local y de la sociedad organizada para construir estas políticas públicas con reglas claras y precisas. Tenemos que realizar nuestro programa municipal de desarrollo urbano. Tenemos que realizar nuestro plan de desarrollo de la zona metropolitana, no nada más conurbada. Ya lo dije, Puerto Vallarta ya es una región turística y tenemos que contemplar todas las acciones que esto conlleva, y para ello gestionaremos los acuerdos correspondientes con el vecino municipio de Bahía de Banderas. Debemos de crear el Instituto Municipal de Planeación Urbana, así como realizar verdaderos estudios de movilidad para eficientar a nuestro municipio. La movilidad es clave para dar soluciones reales. En consecuencia, debemos de pasar a una planeación instrumentada. Definitivamente, para poder regular nuestro territorio necesitamos reglas claras. Por eso la participación de los ciudadanos en la formulación de estos instrumentos será importantísimo y de vital trascendencia para que estos puedan ser respetados y que se puedan instrumentar de una manera clara. La creación de los parques ecológicos no tiene otra tesitura que sea la de acercar a los ciudadanos y proveer precisamente otros insumos turísticos para este destino que, lo hemos dicho anteriormente, tiene que diversificarse. Pero la planeación urbana debe de ser puntual y daremos fortaleza a los organismos que ya existen, como es el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que desgraciadamente en esta administración no se le ha dado ni la seriedad ni el apoyo correspondiente para su verdadera operación. Insisto, el centro de Puerto Vallarta debemos de fortalecerlo, de revitalizar las acciones que se van a tomar en ese lugar.